Mis manos, las manos de Elena Martínez, las que hicieron los mejores callos a la madrileña que se han comido en Lavapiés durante 40 años, se habían convertido en un par de ladrillos ardientes. Tenía 72 años y ya ni siquiera podía torcer un paño sin que me costara un grito ahogado. El médico, el doctor Pérez, me miró con esa paciencia cansada que tienen los que creen que ya has vivido demasiado. Artritis inflamatoria severa. Las articulaciones de los dedos, hinchadas y rojas, parecían carbón en brasa. Es la edad, Elena, y el exceso de trabajo en la cocina, me dijo, como si fuera una lección de vida que no había pedido. Para mí, que había vivido entre cazuelas y cuchillos, el dolor no era lo peor. Lo peor era sentirme inútil. Yo, que alimenté a un barrio entero, no podía ahora levantar mi propia taza de café. Vivía en mi piso, en el viejo Lavapiés, con mi único hijo, Ricardo, y mi nuera, Isabel. Desde que mi Paco, mi marido, se fue hace 3 años, y mi pensión se convirtió en el dinero principal de la casa, todo había cambiado. El piso, pequeño pero mío, era lo único que teníamos. Para mí era el hogar. Para Ricardo y su esposa, era solo un número. 450.000 euros si se vendía rápido. Ricardo, un hombre de 40 y pocos años con el cuerpo grande pero el espíritu chico, se pasaba el día suspirando. «Madre, tienes que mejorar. Es por ti, por tu salud», me decía Ricardo, mientras sus ojos se movían solos hacia la estantería donde guardaba los papeles de la casa. Nunca me miraba a mí. Siempre a los papeles. Isabel, mi nuera, era la que se encargaba de mi nueva dieta. Los médicos me habían mandado comer cosas que sonaban a pájaros, mucha fibra, aceites sanos y sobre todo muchas semillas. Semillas de girasol, de sésamo, cosas así, porque decían que reducían la inflamación. Isabel se puso manos a la obra con una sonrisa de esas que no te llegan a los ojos. Cada mañana, un batido verde con tantas semillas que parecía arena molida. Al mediodía, una ensalada llena de aceite. Yo me sentía cuidada, pero ¿por qué estaba peor? Mis noches eran un infierno de rigidez. Me levantaba de la cama como una estatua de piedra que se rompe. El ardor en mis manos aumentaba, no disminuía. Y siempre, después de las comidas de Isabel, sentía que alguien me había echado fuego dentro. Se lo dije al doctor Pérez. «Doctor, yo sé que usted sabe más que yo, pero estas semillas que me dan me están matando», le dije un martes. Él se rió. Una risa fría y rápida. «Bobadas, Elena. Es la medicina del futuro. Hay que ser paciente. La inflamación se reduce a largo plazo. Debemos aumentar la dosis. Su cuerpo está reaccionando. Es buena señal». Yo no entendía nada. El veneno era la medicina. Yo, que conocía los alimentos mejor que a mis hijos, sentía que esa comida era mi enemigo. Pero si el doctor lo decía, ¿sería yo la que estaba perdiendo la cabeza? No hay peor ciego que el que no quiere ver, pensé. Pero, ¿qué era lo que no quería ver? Empecé a desconfiar, pero la desconfianza era un veneno lento para el alma, más amargo que la enfermedad. Yo amaba a mi Ricardo. Él era mi único hijo. Le di todo, le di mi vida. Él no me haría daño, ¿verdad? Era la artritis, era la soledad, era que me estaba volviendo vieja y paranoica. Un día, después del batido matinal que me había dejado las manos temblando, fingí que iba a dormir la siesta en el sillón de la sala. La sala estaba justo al lado de la cocina, separada solo por una barra americana. Podías escuchar todo. Ellos creyeron que me había quedado dormida, como me pasaba a menudo. Ricardo e Isabel estaban susurrando, pero el silencio en la casa hizo que sus voces rebotaran en mis oídos como tambores. Ricardo hablaba primero, con esa voz áspera que usaba cuando no conseguía lo que quería. «La herencia. Si esto no funciona pronto,
Tendremos que buscar otra cosa, dijo él. Me quedé helada. ¿Funcionaba? ¿Qué tenía que funcionar? Isabel suspiró. Un sonido frío, sin amor. Funciona, Ricardo. Solo que hay que ser más consistentes. Le estamos dando lo que los médicos mandan, pero demasiado. Es el veneno lento y silencioso. ¿Entiendes? En 2 semanas, los papeles son nuestros. Ella no va a aguantar mucho más. Su cuerpo ya se está rindiendo. Solo un poco más de paciencia. Mi corazón latió tan fuerte que pensé que me iba a estallar el pecho. No era la enfermedad, no era la vejez. Era un plan. Estaban esperando mi muerte como si fuera el reparto de un contrato. Mi hijo y mi nuera estaban usando mi dolor, mi dieta, para matarme de a poco. El luto por Ricardo comenzó en ese instante. Me levanté despacio, fingiendo rigidez, moviendo mis manos como si cada articulación me estuviera costando un grito. Ellos se callaron de inmediato y me miraron con esas sonrisas falsas que me daban ahora. «¿Qué hacéis, queridos?», pregunté, mi voz un hilo. «Nada, mami Elena. Hablamos de una nueva inversión», dijo Ricardo, apartando la mirada. Esa noche no dormí. Me dediqué a observar cada detalle. Noté que Isabel preparaba mis comidas en una olla separada, incluso las sopas. También noté que siempre me daba un aceite de girasol diferente, de una botella grande, mientras que ellos usaban aceite de oliva del pequeño. Y la bolsa de semillas de girasol, la que supuestamente debía curarme, Isabel la guardaba con llave en el armario alto de la despensa. ¿Por qué con llave si eran solo semillas? Al día siguiente, Ricardo me trajo una pila de documentos. Los papeles. Madre, ¿cómo estás tan enferma y no puedes mover las manos? El médico dice que debes firmar una procuración. Así yo puedo gestionar tu pensión y tus cuentas, para que no tengas que preocuparte por nada, me dijo con una voz muy dulce, casi empalagosa. Mis manos. No puedo ni sujetar un vaso, hijo. Espera que me mejore un poco. Me excusé, ganando tiempo. Mis manos, aunque temblaban de dolor, también temblaban de rabia. La dieta de las semillas y el aceite continuó. Y yo, cada vez más rígida, cada vez más cerca del sillón. Pero, aún con el miedo paralizándome, una cosa me daba fuerza. El refrán que mi madre me enseñó. Dios aprieta pero no ahorca. Yo tenía que aguantar, porque sentía que la verdad, como un buen guiso, se cocinaba lentamente. Empecé a probar solo un poco de la comida de Isabel. El resto lo tiraba a la basura o lo dejaba en el plato, diciendo que no tenía apetito. Los pocos bocados eran suficientes para que me doliera todo el cuerpo después. Ellos estaban impacientes. Yo escuchaba los susurros, el plazo, la firma. El sábado por la mañana era la hora del batido. El famoso batido que me convertía en estatua de piedra. Yo estaba en el sillón, como siempre, fingiendo que miraba la televisión. Mi corazón batió en mis oídos, ahogando todo el sonido de la mañana, excepto el ruido metálico. Era el sonido de una cuchara grande raspando contra una superficie de cristal. Abrí mis ojos solo un poquito, como si estuviera despertando. Vi a Isabel de espaldas, inclinada sobre la licuadora. Ella estaba añadiendo más semillas de girasol, las que el doctor Pérez había recomendado, pero no eran las semillas enteras. Vi que, en un bote que había sacado del armario alto, había algo blanco, esmagado, como harina muy fina. Ella atiró una gran cucharada de ese polvo al batido verde. No era azúcar. Lo sabía por la forma en que lo manejaba, con prisa, como un secreto. Ella agitó el batido con fuerza. El ruido metálico de la licuadora se detuvo. Isabel se dio la vuelta, con el bote de polvo escondido detrás de su espalda, y se acercó a mí con el vaso lleno. Su sonrisa era perfecta, de esas que no te llegan a los ojos. «Ya está, mami Elena. El suyo batido especial.
para su salud. El vaso que Isabel me extendió era frío y verde, con pequeños grumos flotando. Para ella, era el pasaporte a la venta de mi casa, a los 450.000 euros. Para mí, era la prueba de que ya no había vuelta atrás. Ya no era artritis, era veneno. Yo bebí un poco, solo lo suficiente para que la boca me supiera a tierra y aceite rancio. El resto lo dejé en la mesita de noche. Cuando Isabel y Ricardo salieron a Pont a hacer unos recados, hice lo que tenía que hacer. Abrí el vaso y lo vacié en la maceta de la sansevieria que mi Paco me había regalado. Era una planta fuerte, pero ya llevaba días con las hojas mustias. Aquella tarde, el dolor fue peor. Fue como si hubieran metido mis nudillos en carbón hirviendo. Mi cuerpo no me estaba fallando por viejo, me estaba avisando. Me dolía tanto que no podía ni sujetar la cuchara. Empecé a observar, pero no como una víctima. Yo, Elena Martínez, la que podía saber si un pimiento estaba dulce solo con mirarlo, ahora aplicaba ese ojo de cocinera a la maldad. Noté que el dolor nunca me venía fuerte después de despertarme, sino siempre después del batido o de la ensalada de Isabel. Eran picos. La artritis es constante, pero esto eran olas de fuego. Ricardo estaba impaciente. Cada mañana me preguntaba cómo había dormido, pero sus ojos estaban fijos en mis manos. Si las veía hinchadas, sonreía. Si me veía mejor, fruncía el ceño. Madre, ¿segura que no quieres que te ayude con los papeles? La pensión es mucho lío para ti ahora, me repetía, poniendo el bolígrafo cerca de mi mano. Hijo, las manos. No me responden. Tengo que mejorar un poco para la firma. Le mentía, sintiendo asco de mí misma por tener que mentirle a mi propia sangre. Una noche, cuando Ricardo y la Isabel ya roncaban, me levanté. La planta de Paco estaba casi muerta. Sus hojas, que siempre habían sido fuertes y puntiagudas, estaban caídas y amarillas. Aquel batido era un veneno rápido para la planta y un veneno lento para mí. Entendí el plan. La dosis que me daban no me mataba de golpe, sino que forzaba mi cuerpo a un estado de inflamación y dolor tan insoportable que, o firmaba, o el corazón no aguantaba. Ellos no me matarían, sino que forzarían a la artritis a matarme. Era el crimen perfecto, disfrazado de cuidado médico. Me di cuenta de que si seguía así, acabaría firmando. Si no aguantaba el dolor, diría que sí a todo, solo por un poco de paz. No hay peor ciego que el que no quiere ver, pero yo ya había abierto los ojos. Y lo que vi me heló el alma. Estaba sola. Necesitaba ayuda. Necesitaba otra voz. El lunes por la tarde, Ricardo e Isabel salieron al centro a hacer gestiones. Yo sabía que eran gestiones sobre el dinero que les daría mi muerte. Llamé a Carmen. Carmen era mi socia, mi amiga del alma, la única persona que había estado conmigo desde que abrimos el Callo de Lavapiés hace 40 años. Ella ahora trabajaba cuidando ancianos a domicilio. «Carmen, tienes que venir. Ahora. Es urgente. No es la enfermedad. Soy yo», le dije, mi voz un hilo que casi se rompía. Media hora después, Carmen estaba en mi salón. Era una mujer grande, con la risa fuerte y las manos más rápidas que yo había conocido. Me miró las manos, tocó mis nudillos hinchados y frunció el ceño. «Elena, esto no es normal. Estás más inflamada que hace 2 meses», dijo Carmen, con su voz de no andarse con tonterías. Le conté todo. La conversación que oí, el polvo blanco, el batido, la planta de Paco muriendo. Le mostré la maceta. Carmen la examinó, olió el vaso vacío. «Esto no es senilidad, es un crimen», sentenció Carmen, sacando su móvil. «Pero no llamemos a la policía sin saber qué te están dando». Le enseñé la lista de la dieta, la que Isabel había pegado en el frigorífico. Decía: dieta antiinflamatoria,
semillas de girasol, sésamo, aceite vegetal, omega 6. Carmen se echó las manos a la cabeza. Dios mío, Elena, es al revés. Te están envenenando con lo que supuestamente te cura. Me explicó lo que el doctor Pérez y Ricardo habían callado. Me dijo que las semillas, sí, eran buenas en una dieta normal, pero para una artritis inflamatoria severa como la mía, eran la ruina. Elena, el doctor te mandó semillas, pero no te dijo de cuáles. Las semillas de girasol, el sésamo, son bombas de omega 6. El omega 6 es necesario, sí, pero en exceso provoca inflamación. Para tu cuerpo, ahora mismo, es veneno puro. Ella sacó un pequeño cuaderno de su bolso, lleno de anotaciones de sus estudios de nutrición natural para ancianos. Mira, la ciencia es clara. Para bajar el dolor de tu artritis, hay que quitar todo el omega 6 inflamatorio. Si eliminas inmediatamente el aceite de girasol, el sésamo y el tahini, que son los peores, puedes conseguir una reducción del dolor de 20 a 30% en la primera semana. Yo no podía creerlo. Mi propio hijo había usado la recomendación médica contra mí, convirtiendo mi medicina en tortura. ¿Y qué hago, Carmen? Me obligan a comer, dije con la voz rota. Carmen me agarró las manos con cuidado. Vamos a luchar, pero no con el puño, sino con la cabeza, como las cocineras de antes. Ella sacó una pequeña bolsa de lino. Aquí está el antídoto. No son caras, pero son oro puro. Tienes que cambiar lo que te dan. Estas son linaza molida y semillas de calabaza. Estas son ricas en omega 3, que sí son antiinflamatorias. Me dio una tarea simple. Elena, haz esto. Tira su batido. Coge una cucharada de estas semillas, con un poco de agua caliente. Si haces esto todos los días y evitas el aceite que te da Isabel, te prometo que en menos de una semana sentirás una reducción de la rigidez de 10 a 20%. La esperanza, después de meses de niebla y dolor, me golpeó en el pecho. Por primera vez, no sentí el ardor de la enfermedad, sino la calidez de la rabia justa. El que busca, encuentra, pensé, y yo había encontrado el camino de vuelta a la vida. Esa misma tarde, mientras Carmen disimulaba la maceta moribunda, la llevé a la cocina y le pedí que me ayudara a revisar la despensa. Encontramos la bolsa grande del polvo blanco que Isabel añadía a mi batido. No era harina. Carmen la tocó con un dedo y la olió. Era girasol molido, concentrado. Esto es lo que te está matando, Elena. La dosis es para un caballo, no para una anciana con artritis, dijo Carmen, horrorizada. Mientras estábamos en la cocina, Isabel entró. Se había dejado las llaves. Nos encontró a las 2, pero Carmen actuó rápido. «Ay, Carmen, qué gusto verte. ¿Cómo está mami Elena?», preguntó Isabel, con esa sonrisa de hielo. «Mal, hija, muy mal. Le duele tanto que no puede ni agarrar el control remoto», mintió Carmen con un gesto de pena. Isabel suspiró, aliviada. «Sí, es terrible verla así. Pero el doctor dice que la dieta funciona». Cuando Isabel se fue, Elena miró a Carmen. «Ahora lo sé. Quieren mi dolor para que firme. La urgencia me devoró. Yo no solo estaba en peligro de morir, estaba en peligro de ser arruinada. Necesitaba pruebas de que me estaban manipulando para firmar». Al día siguiente, Ricardo, con esa voz untuosa que usaba cuando quería algo, me dijo que el notario estaba apretando. «Madre, tienes que firmar, mañana sin falta. Es una procuración temporal, no es la venta. Pero me permite gestionar tus cuentas mientras estás enferma. Es solo un papel». «Déjamelo leer», le pedí, fingiendo que me costaba mucho enfocar la vista. Mientras él se distraía con su móvil, yo hice la mía. Saqué el móvil viejo de Paco, que yo usaba solo para jugar a cartas, y activé la grabadora.
No sabía cómo funcionaba del todo, pero le di al botón de grabar antes de que él volviera. «Hijo, necesito un par de días más. Mira mis manos. Me duelen», me quejé. «Madre, por el amor de Dios, es mañana. ¿No ves que estoy intentando ayudarte a gestionar los 450.000 euros que valen los papeles?» Se le escapó la cifra. Se le escapó la rabia. «¿450.000?» pregunté fingiendo no entender. «El valor del piso, sí. No te preocupes por eso. Solo firma, y yo me encargo de todo». Esa noche escuché la grabación. La cifra de 450.000 euros. La urgencia. Las palabras de Isabel. Solo un poco más de paciencia. Yo tenía que saber qué tan cerca estaba la firma de la muerte. Con un dolor que parecía venir del alma, me arrastré hasta el escritorio de Ricardo. Él no era muy ordenado. Encontré el ordenador portátil abierto. Lo abrí con mis manos temblorosas. Busqué entre los documentos. Y ahí estaba. Un correo de la notaría. Asunto. Acta notarial. Cita de firma final. El cuerpo me dolió más que nunca, pero no por la artritis, sino por la traición. La cita con el notario para la venta del piso era pasado mañana, el jueves, en solo 48 horas. El correo decía que si la vendedora, yo, no podía firmar, se podría invocar el poder de la procuración para finalizar la venta. Por eso Ricardo insistía tanto en la procuración. No era para mi pensión, era para robarme la casa incluso si yo estaba en coma. Mi hijo no solo esperaba mi muerte, la había acelerado para esa semana. Se había acabado el tiempo de lamentarse. Si Ricardo e Isabel pensaban que la enfermedad me había quitado el cerebro, estaban equivocados. Quien siembra vientos, cosecha tempestades. Yo iba a ser la tempestad. Empecé mi guerra silenciosa. Yo, la vieja cocinera, iba a cocinarles el plato más amargo de su vida. La primera batalla fue conmigo misma. Ricardo e Isabel seguían dándome el batido y la ensalada. Yo lo tiraba. Ya no me importaba que vieran la planta marchita. La tapé con un paño. Necesitaba que creyeran que estaba postrada. Mi rutina era ahora simple y secreta. Levantarme una hora antes que ellos, ir al baño y tomar mi medicina real. Carmen me había dado una báscula pequeña y me había enseñado cómo medir. 2 cucharadas de linaza molida y una de semillas de calabaza, con una taza de agua caliente. Era el desayuno de los campeones. En 3 días, el cambio fue milagroso. Yo no se lo dije a nadie, pero lo sentí. El primer día, la rigidez matutina era como despertarse de un bloque de hielo. Me dolía tanto que lloraba. Después de la linaza, la sensación de ardor bajó. Al tercer día me examiné las manos. Los nudillos no estaban tan rojos. Pude apretar ligeramente el puño sin gritar. Mi dolor había bajado. Me acordé de lo que dijo Carmen. Si quitas el omega 6 inflamatorio y pones el omega 3, la mejoría es visible. Yo antes tenía un dolor de 10, insoportable, que me impedía sujetar una taza. Ahora, con la linaza y la calabaza, mi dolor estaba en un 7, molesto, pero podía, con esfuerzo, abrir un frasco pequeño. La rigidez había bajado. Para engañarlos, tuve que volver a actuar. Cuando estaban en la cocina, me quejaba más. Si Ricardo me preguntaba por la firma, gemía y decía que no podía ni sujetar un paño. «Mira, hijo, me duelen mucho. Están peor», decía, sujetándome las manos cerca de mi pecho para que no vieran que ahora podía moverlas mejor. Ricardo e Isabel, viendo mi falso deterioro, se sintieron confiados. La fecha de la firma se acercaba, y yo parecía una muñeca de trapo. El martes por la noche, escuché a Ricardo llamar por teléfono. «Sí, lo hemos acelerado un poco. El médico dijo que estaba respondiendo bien al tratamiento. Mañana, antes del mediodía, lo tiene todo preparado.
Ella está muy mal. No aguantará mucho la tensión, susurró Ricardo al teléfono, con una satisfacción asquerosa. Entendí que él había mentido al notario, diciendo que el médico había recomendado adelantar la firma por mi mejoría. En realidad, la había adelantado porque creía que yo estaba a punto de colapsar. Esa noche, no pude dormir de la emoción. Mi cuerpo estaba luchando contra la enfermedad y ganando, pero mi alma luchaba contra la traición, y eso era más duro. Necesitaba una última prueba. Llamé a Carmen. Ella vino a verme, fingiendo traerme un guiso para que recuperara fuerzas. Le mostré las fotos que había tomado en el ordenador de Ricardo. La cita con el notario, el nombre del comprador, la hora de la firma. Tienen todo preparado, Carmen. Quieren llevarme atada si es necesario y usar la procuración, le dije. Elena, tenemos que ir a la policía, con la grabación y las fotos. No, Carmen, la policía es lenta, y si los detienen aquí, en Lavapiés, se arma un lío que no quiero. Yo quiero justicia, y la quiero servida a mi manera. Necesito que vengan al notario. Necesito que vean mi cara. Pero necesito más pruebas. Carmen, la cocinera práctica, me ayudó a pensar. ¿Qué te han dado que no te dejen tocar? El aceite. Siempre usan un aceite de girasol grande para mí y aceite de oliva para ellos. Carmen sacó una muestra del aceite de girasol. Esto no es solo girasol, Elena. Está modificado. Es puro omega 6 concentrado. Es un acelerador. Luego miramos mi mano. Pude sujetar una taza de té sin problemas. Hice una foto de mi mano al lado de la taza. Luego una foto del nudillo, que ya no estaba tan hinchado ni rojo. Mira, Carmen. Mañana por la mañana, cuando me levante, haré el ejercicio de estirar la mano que no podía hacer antes. Lo grabaré con el móvil de Paco, sin que se den cuenta. Esa será la prueba de que el veneno que me daban me mantenía inflamada. Y mi medicina me ha curado. Dije, sintiendo la fuerza de la verdad en mi voz. Mi plan era simple. Ir a la notaría, no para firmar mi muerte, sino para enfrentarlos con todas las pruebas y mi cuerpo sano como testigo. El miércoles por la noche, Ricardo e Isabel estaban radiantes. Hablaban de un viaje a Canarias, de comprarse un coche nuevo, de cómo la venta del piso iba a cambiarles la vida. Escuché sus risas desde mi cama, el sonido de su avaricia. Me levanté en silencio. Ya caminaba sin el crujido de antes. Me acerqué al escritorio de Ricardo y, con cuidado, tomé los papeles de la casa, la carpeta con los documentos de la venta. Mi herencia. Luego volví a mi habitación. No me dolía nada. Estaba en calma. La calma antes del huracán. A la mañana siguiente, Ricardo entró en mi habitación. Vestía un traje caro, el que se ponía para impresionar. Llevaba los documentos de la venta y un bolígrafo elegante. Un regalo de Isabel. Eran las 10 de la mañana. La cita con el notario era al mediodía. «Madre, es la hora. Solo la firma, para tu paz mental», dijo con un tono falsamente dulce, acercando la pluma a mi mano. Yo, sentada en la cama, fingiendo la rigidez de los últimos meses, moví mi mano dolorosamente hacia adelante. Ricardo sonrió, su victoria casi palpable. Pero justo antes de tomar el bolígrafo, detuve mi mano y la miré. Mis ojos, que habían estado apagados por el dolor, ahora ardían con la ferocidad de la vieja cocinera de Lavapiés. Lentamente llevé la mano a mi mesita de noche, no para buscar la pluma, sino para agarrar la pequeña bolsa de lino de Carmen que contenía la linaza molida. La abrí y la esparcí sobre los documentos de venta. «No voy a firmar, hijo, pero tú sí vas a comer. Vamos a ver si tu plan de dieta sana funciona tan bien en ti como lo hizo en mí. Antes de continuar, cuéntame desde dónde estás viendo esto. Me encantaría saber hasta dónde llegará esta historia».
El desafío que lancé a Ricardo con las semillas de lino esparcidas sobre los documentos de venta, que para él significaban 450.000 euros, le congeló la sonrisa. Era el momento de la verdad, y yo sabía que no podía perder. Le había quitado el bolígrafo y le había puesto un espejo. La cita con el notario era al mediodía. A las 11:30 de la mañana, Carmen y yo ya estábamos en un taxi de camino al centro de Madrid. Ricardo e Isabel nos habían adelantado, pensando que irían solos a anular la cita con la excusa de mi repentino empeoramiento. Ellos no sabían que yo también iba a la notaría de San Bernardo, número 20, en el 4º piso, sala B. Ricardo e Isabel estaban sentados a la gran mesa de nogal oscuro. Ricardo vestía su traje de Victoria, pero el nerviosismo le hacía sudar la frente. Isabel, a su lado, jugaba con un pañuelo de seda. El notario, el doctor Fuentes, un hombre calvo y corpulento, consultaba unos documentos junto a un joven comprador impaciente. Justo cuando el doctor Fuentes se disponía a declarar mi ausencia, la puerta se abrió con estrépito. Entré yo, Elena Martínez, con la espalda recta y las manos firmes. Carmen caminaba un paso detrás de mí. Ricardo e Isabel se levantaron de golpe. La sorpresa era un bofetón en sus caras. «¡Madre! ¿Qué haces aquí?», gritó Ricardo, dando un paso adelante. Su voz era una mezcla de alarma y furia contenida. Yo solté la carpeta que llevaba en la mano sobre la mesa. El sonido resonó en la sala. La carpeta no cayó, se posó con firmeza. «He venido a firmar, hijo, pero no lo que esperas», dije. Ricardo intentó acercarse con una sonrisa forzada. «¡Qué bien te ves! Creía que no vendrías, con tanto dolor». «El dolor se fue, Ricardo», respondí, mi voz helada. «Y la enfermedad también». Antes de que Ricardo pudiera responder, 2 hombres de la Policía Nacional entraron en la sala, discretamente, tras la señal de Carmen. El notario, testigo de la escena, tragó saliva. El joven comprador se levantó, indignado, observando a los recién llegados. Me senté en la silla de cuero, frente a la mesa. No iba a firmar, sino a juzgar. «Doctor Fuentes», dije mirando al notario, «no he venido a transferir mi propiedad de 450.000 euros. He venido a exponer el intento de homicidio y fraude que mi hijo y su esposa planearon durante meses». Ricardo se puso blanco como la cal. Isabel intentó murmurar una negación, pero yo no se lo permití. Puse mi móvil, el viejo móvil de Paco, en el centro de la mesa. Era pequeño, negro, un testigo silencioso. Apreté el botón. La voz inconfundible y metálica de Ricardo llenó la sala. «Madre, por el amor de Dios, es mañana. ¿No ves que estoy intentando ayudarte a gestionar los 450.000 euros que valen los papeles?» Un silencio absoluto se instaló. El notario miró a Ricardo con absoluto desprecio. Ricardo intentó hablar, gesticular, negar la evidencia. Abrí la carpeta y saqué una bolsa de plástico pequeña que Carmen me había ayudado a preparar. Contenía una muestra del polvo blanco concentrado, girasol molido, que Isabel añadía a mi batido. Mi hijo me dijo que me cuidaba con una dieta sana, recomendada por el médico. Él, como yo, sabía que yo sufría de artritis inflamatoria severa. El aceite de girasol, el sésamo, son bombas de omega 6. Carmen, la cocinera, no el doctor, me explicó la verdad. El exceso de omega 6 garantiza una inflamación aguda y un aumento del dolor de 20 a 30%. Carmen, con la calma de quien ha visto más crímenes que yo guisos, se adelantó y mostró un pequeño frasco. «Este es el aceite que consumía Elena, puro concentrado de girasol», explicó Carmen. «Este veneno lento se camuflaba como cuidado médico, pero la verdad es que mientras Elena comía esto, su dolor era de 10/10, una rigidez que le impedía sujetar un paño.
Saqué las fotos de mis manos, tomadas solo 4 días antes. Los nudillos hinchados y rojos. Durante los últimos 4 días, cambié su veneno por lo que realmente cura: linaza y semillas de calabaza. Eliminé el omega 6 inflamatorio y puse el omega 3 que me recomendó Carmen. Hice el gesto que había ensayado en secreto. Abrí mi mano, la estiré por completo y cerré el puño con una fuerza que no había tenido en meses. Mis manos no estaban perfectas, pero estaban en calma. El dolor había bajado de 10 a un 7, molesto, pero manejable. Si su dieta me estuviera curando, ¿por qué solo mejoré cuando eliminé las semillas que usted me daba? Ustedes no querían mi salud, querían mi ruina financiera y mi muerte. Concluí, mirando a Ricardo y a Isabel. Acorralado, Ricardo se derrumbó. Se levantó de la silla, el rostro congestionado, las lágrimas brotando en un llanto histérico. «Madre, por favor, soy tu hijo, tu sangre, yo te amo», gritó, las manos extendidas. «Piénsalo, estaba desesperado, las deudas me estaban ahogando. ¿Vas a hacer esto? ¿Me vas a entregar a la policía por un malentendido con unas semillas?» Yo lo miré, mi corazón ya vacío de cualquier vínculo. Mi voz salió firme, sin temblar, como el acero. Yo vendí callos y cocidos en la calle por 40 años para que nadie me robara mi techo. Tú intentaste matarme con veneno disfrazado de dieta sana para robarme 450.000 euros. Tú dejaste de ser mi hijo el día que calculaste mi muerte como un contrato. Mi futuro es vivir, Ricardo. El tuyo, no. El delegado avanzó de inmediato. Puso las esposas en las muñecas de Ricardo. «Ricardo Martínez queda detenido por tentativa de homicidio agravado y fraude», declaró con voz firme. Ricardo forcejeó, gritando mi nombre, pero los agentes lo escoltaron fuera de la sala. Isabel, en un intento inútil de esconderse detrás de la silla, fue detenida por el segundo agente. Se la llevaron con la misma frialdad. El comprador, al ver la escena, se fue indignado, y el notario Fuentes carimbó con tinta roja y gruesa la palabra «anulado» sobre todos los documentos de procuración. La sala quedó en silencio. Solo se oía mi respiración, finalmente tranquila. Había terminado. Ricardo fue condenado a 12 años de reclusión en régimen cerrado por tentativa de homicidio, agravado y fraude contra persona mayor. Perdió su licencia profesional como técnico sanitario y cualquier derecho sucesorio sobre mis bienes. Isabel, por su complicidad activa, recibió una sentencia de 7 años de prisión. Ambos fueron obligados a pagar solidariamente a mí, Elena Martínez, una indemnización de 100.000 euros por daños morales y físicos. La noticia corrió por Lavapiés como un incendio. Antiguos vecinos y amigos que Ricardo e Isabel habían intentado engañar se manifestaron públicamente en mi apoyo. La comunidad, que me había visto decaer, me vio resurgir. Ricardo e Isabel no solo perdieron su libertad, sino también su reputación. Ningún familiar se acercó a la cárcel. Su codicia les había costado todo. 2 años después, a mis 74 años, mi vida no se parecía en nada al infierno de la artritis. Seguí rigurosamente los consejos de Carmen. La linaza y las semillas de calabaza, ricas en omega 3, junto con una dieta mediterránea real, habían hecho el milagro. Yo no había fundado una gran fundación, pero había abierto algo mejor. Usé la indemnización para reformar mi piso de Lavapiés, el mismo que Ricardo quiso venderme por 450.000 euros, para fundar El Rincón de la Cocinera. Este era un taller nutricional y legal para ancianos. Carmen, ahora mi socia de vida y aliada inquebrantable, y yo impartíamos talleres semanales. Yo, la cocinera, enseñaba a otras ancianas cómo la alimentación podía ser el mejor antídoto contra la enfermedad y la soledad. Les explicaba, con números simples,
cómo la eliminación de las semillas ricas en omega 6 puede llevar a una reducción tangible del 20 al 30% en el dolor y la rigidez articular. Hoy, mis manos amasan con fuerza y alegría. Mi dolor, que antes era de 10, se ha estabilizado en un mínimo, casi inexistente, 2/10. Camino media hora todas las mañanas por el barrio. En los últimos 2 años, el Rincón de la Cocinera ha ayudado a más de 250 personas en Madrid a recuperar su autonomía, no solo física, sino legal y emocional. A veces, mientras enseño a una nueva alumna a distinguir el aceite de oliva virgen extra del aceite de girasol refinado, pienso en Ricardo. Él quería que yo muriera lentamente para heredar la casa. Irónicamente, al intentar quitarme la vida, me la devolvió con un propósito. Él planeó mi destrucción por 2 años, escondiendo el veneno en el armario. Yo planifiqué mi vida nueva en solo 4 días, encontrando la cura en la sabiduría de la cocina. La venganza más silenciosa es aquella que ni necesita de jueces, ni de penas de prisión, ni de gritos. Es aquella que se alcanza con la linaza, la calma en el alma y la libertad de seguir cocinando el futuro. Y si te quedaste conmigo hasta el final, déjame un comentario contándome qué te pareció la historia y qué tipo de historias te gustaría leer más. Muchas gracias por estar aquí. Hasta la próxima historia emocionante.